En este video tenemos el siguiente problema, el cual es una conexión de capacitores. Vemos que tenemos capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3, el cual nos dice que ambos tienen la misma capacitancia, es decir, 16 microfarads. Nos piden encontrar la carga en el capacitor 1 y la carga en el capacitor 3, ya que nos dan la carga en el capacitor 2, la cual es 24 microcoulombs. También nos piden encontrar el voltaje en el capacitor 1, el voltaje en el capacitor 2 y el voltaje en el capacitor 3 y el voltaje en toda la red, es decir, este voltaje de aquí. Bien, para empezar vamos a reemplazar esta conexión de capacitores que está en serie, la vamos a reemplazar por un capacitor equivalente, el cual le vamos a llamar capacitor 2,3, que nos va a quedar de esta forma. Nos queda de esta forma. Aquí tenemos voltaje. Tenemos el voltaje. Aquí tenemos el capacitor 2,3. Es decir, la combinación del capacitor 2,3. Y aquí tenemos el capacitor 1. Vemos que como están conectados en serie estos dos capacitores y la carga en el capacitor 2 es de 24 microcoulombs, también podemos concluir que la carga en el capacitor 3 también es 24 microcoulombs, por lo que ya hemos encontrado esta incógnita de aquí. Ahora, para saber la capacitancia que hay en esta combinación de estos dos capacitores, tendremos 1 entre el capacitor 2,3 será igual a 1 entre el capacitor 2 más 1 entre el capacitor 3. Sustituyendo, tendremos 1 entre el capacitor 2,3 será igual a 1 entre el capacitor 2, que vale 16, más 1 entre el capacitor 3, que también vale 16 microfaradio, 16. Eso nos queda 1 entre el capacitor 2,3 será igual a 1 entre 8. Y despejando el capacitor 2,3 nos queda que es igual a 8 microfaradios. Esta es la capacitancia de esta combinación de estos dos capacitores, es decir, el capacitor 2,3. Ahora vamos a encontrar el voltaje que hay en esta combinación de capacitores. Tendremos que el voltaje en el capacitor 2,3 es igual a la carga entre la capacitancia. Sustituyendo, tendremos la carga, que es 24 microcoulombs, entre la capacitancia, que es 8 microfaradios. Y dividiendo 24 entre 8 nos queda 3 voltios. Es decir, la cantidad de voltios que hay aquí es 3 voltios. Como vemos, esto es una conexión en paralelo y el voltaje que hay en este capacitor es el mismo en toda la red, por lo que podemos deducir que el voltaje en el capacitor 1 también es 3 voltios. Vamos a anotarlo por aquí. El voltaje 1 es igual a 3 voltios y también el voltaje en toda la red es igual a 3 voltios, por lo que hemos encontrado esta incógnita y esta de aquí. Ahora, como ya tenemos el voltaje en el capacitor 1 y también tenemos la capacitancia, podemos encontrar la carga de la siguiente manera. Tenemos que la carga en el capacitor 1 será igual a el voltaje por la capacitancia.
Sustituyendo tendremos que la carga en el capacitor 1 es igual al voltaje, que son 3 voltios, por la capacitancia, que es 16 microfaradios. Resolviendo eso, tenemos que la carga en el capacitor 1 es 48 microcoulombs, por lo que ya hemos encontrado esta incógnita. Ahora nada más nos faltan el voltaje en el capacitor 2 y el voltaje en el capacitor 3. Como el capacitor 2 y el capacitor 3 es una conexión en serie, el voltaje se distribuye. Como en esta combinación de capacitores tenemos 3 voltios, pero también tenemos que ambos capacitores, es decir, capacitor 2 y capacitor 3, tienen la misma capacitancia. Podemos deducir que el voltaje que tenga uno también lo tendrá el otro, aunque también lo podemos comprobar. Tenemos que la carga en el capacitor 2 es 24 microcoulombs y la capacitancia es 16 microfaradios. Para encontrar su voltaje vamos a tener que el voltaje en el capacitor 2 será igual a la carga entre la capacitancia. Sustituyendo tendremos el voltaje en el capacitor 2 será igual a la carga, que es 24 microcoulombs, entre la capacitancia, que es 16 microfaradios. Eso nos queda 1.5 voltios. Y lo mismo será para el capacitor 3, que podemos comprobarlo. Tenemos que el voltaje en el capacitor 3 será igual a la carga entre la capacitancia. Sustituyendo tendremos el voltaje en el capacitor 3 es igual a la carga, que es 24 microcoulombs, entre la capacitancia, que es 16 microfaradios. Y eso nos queda 1.5 voltios. Por lo que ya hemos dado solución a nuestro problema. Hemos encontrado todas las incógnitas.